¿Cómo están? Les saluda José Toledo. La comunidad quichua Indichuris es una de las 7 comunidades indígenas de la provincia de Pastaza, donde estamos transmitiendo aquí en vivo. Estas cuevas ancestrales que se comunican entre sí forman parte de un complejo turístico impresionante, al igual que el mirador, que más adelante lo vamos a conocer. Mañana aquí, en esta zona, se va a realizar una convención internacional de periodistas y también de comunicación política que hemos venido a cubrir. Así que en el transcurso de este programa vamos a hacer algunas entrevistas a prestigiosos comunicadores, pero también habrá expertos en materia política y también autoridades de otros países, incluidos el príncipe de Camerún, que es el invitado especial. Así que en los próximos minutos estaremos entrevistándolos y llevándoles más incidencias de esta aventura. Hora cero. Bien, continuamos con más de Hora Cero desde la provincia de Pastaza, en esta comunidad quichua extraordinaria. Y esta vez con un invitado muy especial. Se trata del doctor Jean-Louis Vigna, que es príncipe bantú de Camerún, exiliado en México, quien también estuvo como candidato a Premio Nobel de la Paz y está difundiendo justamente su mensaje por todo el mundo y ahora está en Ecuador. Gracias por estar aquí, príncipe. Gracias, un placer. Hermano. Entiendo que usted, bueno, aparte habla muy buen español, usted está difundiendo un mensaje de paz, pero ¿cuál es su historia? ¿Por qué usted fue exiliado a México? Sí, es que a los años 90, después de la caída del muro de Berlín, surgió la democracia del mundo. Y también en Camerún, el gobierno decretó esa democracia. Tenemos un presidente en Camerún que tiene más de 50 años de poder. Entonces, en 2008, el señor cambió otra vez la constitución para tomar otros 5 años de poder. Entonces, en ese momento, yo como secretario general del Partido de Nuevo Camerún, que es un partido que luchaba por un cambio, por reformar un Camerún nuevo con las nuevas ideas, con las nuevas maneras de pensar. Tuvimos persecución, porque hicimos la manifestación durante 6 meses. Bloqueamos todo Camerún. La acción se llamaba Ciudad Muerta, País Muertos. Todos los días, todas las empresas estaban cerrando de fuerza. No, a fin de todo esto, el gobierno tomó la decisión de matar a todos los miembros organizadores. Entonces, es así que pedimos el asilo políticos. Pero nunca pensé que debía llegar a México, porque cuando pedimos el asilo políticos a 5 países de Europa, que nos aceptaron: Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Inglaterra, todos esos 5 países nos aceptaron el asilo políticos. Pero a menos de 2 días de nuestra salida, mi difunta madre, que tenía 2 años como se falleció, llegó a mi sueño para decirme: hijo, no te vas con tus amigos a estos países, le vas a matar todo. Pero intentó de explicar a mis amigos, no, ellos no quisieron porque ya tenía preparándose irse. Esos fueron todos. Y hoy, de los todos 11 miembros de la mesa directiva del movimiento, soy el único vivo, porque iba a México. Todos, ¿solo usted está vivo? Sí, todos, el único. El último lo mataron aquí en Virginia, en Estados Unidos, en 2014. Parece que a frente de todo esta acción muy dolorosa, empezó a escribir sobre la cultura de la paz, porque solamente con la educación de la paz podemos cambiar el mundo sin sufrimiento del pueblo. Jean-Louis, hoy estamos al borde de una 3ª guerra mundial. Es decir, hablar de paz es muy importante, pero por otro lado el mundo parecería como que está en contra justamente de la paz. ¿Cómo lograr yo creo que en nuestros países aquello? Sí, yo creo que son las instituciones internacionales que no quieren la paz. Todo pueblo quiere la paz. En Ecuador la gente quiere la paz.
en África, en México, en toda parte. Pero los políticos mezclan sus propios intereses al pueblo, ese es el problema. Es por eso que yo decía que la paz que nosotros como pueblo queremos es una paz social. Porque si socialmente alguien tiene con quien vivir, mantener su familia, ya puede tener la paz. Lo que las instituciones internacionales buscan, que diamante, que oro, que cobayo, es muy grande que nosotros queremos esa paz, vivir una hermosa provincia como Pastaza, tranquilamente, salir, vacar a tu trabajo. En comunidad. En comunidad. Ahora, pero eso es un desafío enorme. ¿Cuáles son las cosas por las que usted lucha permanentemente que se hayan podido realizar? Está luchando mucho por la restauración de nuestra cultura, nuestro uso, costumbre, nuestras tradiciones, porque eso es nuestra identidad. Y para perder esa identidad hoy, hace que somos una filosofía del mundo donde la gente ya no entiende nada. Yo creo que aquí en Ecuador, 50 años atrás, tenía muchos valores. El matrimonio tenía un papel muy importante, la mujer sabía su lugar a la sociedad, pero hoy ya se cambió por modernismo, ya no sabemos si caminamos con la cabeza abajo, el pie arriba, ya, y todo eso afecta a la educación. Y por eso que siempre me recuerdo de Nelson Mandela, que decía que con la educación podemos transformar, parar toda la violencia del mundo, porque cuando la gente son educadas, tienes principio, tiene respeto y tiene valores. Y siempre dice a la gente que muchos intelectuales no son educados porque la gente a veces confunde de ser un intelectual de ser una persona educada. Son dos cosas muy diferentes. Pero la gente que nos hace sufrir el mundo hoy son los intelectuales. ¿Por qué? Por tanto conocimiento importados que imponen a su pueblo, él mismo no entiende de qué se trata, vivimos una confusión terrible, vivimos en una sociedad donde la gente ya no sabe qué hacer. Entonces, introducir otra vez a la escuela moral, éticas, que eran las enseñanzas básicas para preparar a nuestros niños para tener valores, que a muchos países del mundo ya lo quitaron en programa escolar, era la muerte de la educación, era la muerte de las éticas que estamos buscando ahorita. El doctor Jean-Louis Vigna con su mensaje potente, muy fuerte, con un español remordido, pero muy claro en sus ideas para difundirlas por todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también por su tiempo de venir acá. Muy amable. Gracias y bienvenido. Bien, continuamos con más en Hora Cero. Nos encontramos con Martín Salas, ex fiscal anticorrupción en Perú, que ha sido una pieza clave en descubrir casos de corrupción, no solamente en ese país, sino también en trabajos de Latinoamérica. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este sitio ancestral, aprovechando por un lado la cultura y el turismo turístico, pero también para hablar de uno de los temas más serios que hay en Latinoamérica, que es la corrupción. ¿Cómo está Perú, por un lado, en los casos que usted ha investigado en los últimos años y cómo ve a la región en esa materia? Bien, de antemano muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ese fraternal recibimiento en tu patria. Encantador Ecuador, su gente es muy linda. Lamentablemente nuestra gente de Latinoamérica tiene que luchar en el día a día para salir adelante con un mal endémico que ha tomado a todos los países de la región, que es la corrupción. En el Perú estamos viviendo con una coyuntura totalmente sui generis, porque quien está manejando el poder absoluto es el Congreso de la República. ¿Y cuál es el sustento del Congreso para querer pretender dominar toda la estructura del Estado, incluido el Poder Ejecutivo y los órganos de administración de justicia? Sucede que de los 130 parlamentarios que integran el Congreso de la República del Perú, tenemos el 80% de congresistas que se encuentran investigados por delitos de corrupción, lavado de activos y otros ante la Fiscalía de la Nación. Esa situación hace de que el Congreso en su día a día, abusando de sus funciones, saque y materialice leyes que atentan contra la seguridad ciudadana y contra la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Y qué pasa con el Ejecutivo? ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? Lo que sucede con el Ejecutivo es que el Ejecutivo, nuestra
presidente de la República se encuentra también investigada por delitos de corrupción y con algunas acusaciones constitucionales que lo viene investigando el propio Congreso de la República. Entonces, a manera de un pacto debajo de la mesa, el Poder Ejecutivo se encuentra sometido al Parlamento porque el Parlamento en estas investigaciones de acusaciones constitucionales contra la propia presidenta podría pedir su vacancia. Eso luego de que ustedes mismos en Perú metieron preso a un presidente en acciones, digamos, Es correcto. en funciones. Claro, el último presidente que cae en manos de la justicia es el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Pero no es el único. Hemos visto ya con antelación la caída de otros gobernantes en el Perú, justamente por temas vinculados a actos de corrupción, como Pedro Pablo Kuczynski. El propio Martín Vizcarra se encuentra investigado, Ollanta Humala. Entonces, bueno, Alan García se suicidó. Se suicidó, no soportó la persecución de la justicia y se suicidó. Esto denota, en primer término, que la lucha contra la corrupción es ardua. Estamos sumergidos, yo me atrevería a decir, en toda Latinoamérica, en una subcultura de corrupción, donde lamentablemente nuestros pueblos tan golpeados, muchas veces eligen a aquel que roba, pero hace obra, ¿no? Y esa es parte de esta subcultura, donde nos hemos vuelto totalmente tolerantes a la corrupción, ¿no? Bueno, también nos ha golpeado, por supuesto, y muy duro a Ecuador, y esto en medio de una crisis política, social, económica y también de inseguridad, ahora también con problemas energéticos. ¿Cómo lograr que la población se abstraiga de estos problemas y continúe? Porque, por ejemplo, en Perú, pese a la crisis política que ha tenido los últimos 30 años, sin embargo, la economía se ha mantenido y la inversión extranjera continúa. Mira, es correcto, ¿no? Mucho tiene que ver con el sinceramiento de la Administración de Justicia. Si uno aplica el control de poderes que consagra tanto la Constitución Política del Ecuador como la Constitución Política del Perú, vamos a ver que la participación de la Administración de Justicia es preponderante para poder ejercer este control de poderes. Si tenemos un poder ejecutivo totalmente confabulado con el poder legislativo, tiene que haber alguien que los controle. Y es ahí donde entran los órganos de administración de justicia. En ese contexto de participación de la administración de justicia es donde se sacan las evidencias de quiénes son los buenos y malos gobernantes. Independientemente de ello, el pueblo peruano, si bien es testigo de esta lucha contra la corrupción, lo que hace en su día a día es sacrificar sus tiempos y su entrega para poder seguir materializando sus actividades económicas. ¿Y cómo cambiar esa situación, Martín? Usted ha investigado cuántos casos de corrupción, pero algo se tiene que sacar como para que la propia población entienda que no todo puede ser igual y que al contrario hay mucha gente que quiere seguir haciendo las cosas bien para sacar adelante sus proyectos, sus empresas y por supuesto su familia. Mira, en definitiva, y esto no existe en ningún país de Latinoamérica, se necesita políticas de prevención de corrupción. Muchos de los países, dentro de ellos el Perú, ¿no?, vienen luchando contra la corrupción, pero no materializan políticas de prevención, vale decir, atacar a la corrupción antes de que aparezca, ¿no? Hemos visto casos de corrupción transnacional como el de Odebrecht, que involucran a Ecuador, involucran a Perú, a Brasil, incluso hasta el África ha llegado el tema de Odebrecht, ¿no?, corrupción transnacional. Sin embargo, no se ha hecho un trabajo del por qué nace este tipo de corrupción y por qué ahora la corrupción nacional se convierte en transnacional. Yo creo que el trabajo de prevención de corrupción que tiene que hacer cada uno de nuestros países cuando adopte sinceramente estas políticas, tiene que materializarse en 3 tiempos: en un tiempo inmediato, en un tiempo de mediano plazo y a largo plazo. Y vamos a hablar de un tiempo inmediato, podríamos inmersar ahí el sinceramiento en la lucha contra la corrupción. Es lo que está ocurriendo en el Perú. La persecución por la justicia contra el corrupto, sin importar el poder que ostente, caiga quien caiga. Por eso hemos logrado encarcelar a presidentes de la República, ya algunos condenados con sentencias totalmente consentidas ante la justicia, y en paralelo reestructurar el sistema educativo. Tenemos que trabajar con las bases.
iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Guayaquil está en movimiento. 115 frentes de obra trabajan al mismo tiempo. Obras que avanzan en infraestructura, asfaltado y mejoramiento vial, mantenimiento eléctrico. Solución vial Juantán Camarengo. 4 años de retraso. Hoy a casi el 80%. Unidad médica en Puná. Corregimos los estudios deficientes. Hoy está al 73%. Solución vial Isidro Ayora. Américas avance al 85%. Mercado Norte suspendida más de 650 días. Hoy al 65%. Así se construye la ciudad de todos. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deportes, un escenario de entrevistas, un espacio más. Tenemos cita. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Continuamos transmitiendo aquí desde esta comunidad tan espléndida, tan espectacular, en donde nos encontramos en la provincia de Pastaza, y por supuesto aquí en el entorno pues escuchamos desde perritos, animales de todo tipo en este sector. Hay muchísimo turismo, y aquí atrás en estas cuevas que les acabamos de mencionar, se hacen los rituales que son muy importantes y de los cuales les vamos a hablar. Por ejemplo, Indi Churis, donde estamos, significa hijos del sol, y por ello todas las representaciones con respecto al sol aquí en estas cuevas. Aquí, por ejemplo, se hacen las ceremonias o rituales de la ayahuasca, que viene muchísima gente del exterior, muchísimos europeos inclusive, a realizarse este ritual, que consiste en beberla en ayunas dentro de estas cuevas con un chamán. Esto no lo puede practicar cualquier persona, según lo que nos dicen, y tiene propiedades curativas y también alucinógenas. Así que esta es una de las zonas en donde se practican justamente estos rituales. Desde aquí estamos transmitiendo, y como les habíamos mencionado hace algunos instantes, en breves minutos, vamos a tener otras entrevistas, tanto al asambleísta Adrián Castro, que está en la asamblea ahora mismo. En breves instantes vamos a tener una entrevista con él, y más adelante pues otras entrevistas que son importantes para que ustedes tengan lo que nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde Pastaza. Bien, continuamos con más de Hora Cero, y ya está conectada vía Zoom. Aquí mismo en esta provincia está con nosotros Patricia Gualinga. Ella es defensora de los derechos humanos y por supuesto también de los derechos de la tierra, proveniente del pueblo quichua de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, donde estamos aquí. Seguramente mañana en la transmisión en vivo también vamos a estar con ella en su ponencia en esta Convención Internacional de Comunicación Política. Así que ya está con nosotros Patricia. Patricia, qué gusto saludarle, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que está un poco afectada con la garganta, pero muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hora Cero. Le saluda José Toledo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es indiscutible que, bueno, usted ha luchado contra todas las violaciones y el caos que ha ocasionado a la naturaleza, sobre todo la explotación petrolera por un lado y también las actividades extractivas. ¿Qué se ha podido conseguir y cómo lograr equilibrar entre esa lucha y las necesidades que también tiene el Ecuador por las regalías que dan esos sectores como el petrolero, por ejemplo? Pienso que estamos en un momento clave de nuestra existencia como humanidad, como país,
Y creo que la lucha de pueblos como el al que pertenezco, el pueblo de Sarayaku, han dado ese aliento, esa esperanza de que puede haber posibilidad de resistirse. Sarayaku es conocido como un símbolo de resistencia de los pueblos indígenas a hacer respetar la dignidad, el derecho y sobre todo defender la naturaleza. A la pregunta de cómo se puede equilibrar entre las necesidades país o la necesidad de la sociedad global con la protección de la naturaleza, yo diría primeramente que ahora en este contexto hay una discusión fuerte de que la naturaleza es la que realmente mantiene el equilibrio del planeta. Y basándose desde ese punto de vista, tiene que buscarse alternativas. Alternativas que no estén basadas solamente en combustibles fósiles, en violación de derechos humanos, en depredación de la naturaleza, en contaminación, sino alternativas que realmente respeten los derechos, respeten la naturaleza y puedan generar un uso sostenible de todo lo que pueda utilizar el ser humano o la sociedad globalizada en este contexto. Ahora, para que esto no quede solamente en un contexto y que pueda ser palpable, para que todos respeten y sean respetados, hay que construir políticas públicas, hay que acercarse a las autoridades de turno, etcétera. Usted inclusive fue testigo en el 2012 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un caso histórico presentado justamente en el 2002 sobre los impactos de la explotación petrolera. Esas relaciones a las que yo me refiero con las autoridades, ¿cómo marcha? ¿Cómo ha trabajado, por ejemplo, con el gobierno actual? Mire, nosotros primero ganamos una sentencia en el 2012 y a raíz de ese cumplimiento hemos tenido que estar en contacto para que se cumpla una sentencia que es de obligatoriedad absoluta para cualquier gobierno que venga. Entonces, cualquier gobierno que ha venido, nosotros le hemos hecho acuerdo que hay cosas inconclusas de la sentencia, como por ejemplo una adecuada consulta libre previa informada, una ley de consulta que todavía no existe. Sé que hay proyectos de ley, pero que no solo aparezca la ley, sino que tenga una participación efectiva de los pueblos indígenas y de pueblos como Sarayaku. En nuestro territorio todavía tenemos 1,5 toneladas de explosivos sembrados. Eso tiene que retirarse o tiene que solucionarse ese problema. No hay todavía una solución. Acabamos de ganar un dictamen de la Corte Constitucional por incumplimiento de la sentencia y en ese contexto hemos buscado formas de acercarnos y de que se dé cumplimiento. Nosotros, los pueblos como Sarayaku, exigimos derechos. No es que luchamos por luchar o nos oponemos por cuestiones, sino toda nuestra lucha se basa en el marco del respeto a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos. Y en ese contexto, bajo el respeto mutuo, en igualdad de condiciones si es posible, dejando a un lado todos nuestros esquemas mentales de racismo, siempre hemos buscado la posibilidad de conversar para cumplir la sentencia o de conversar también con ministros o gente responsable para ver cómo podemos solucionar ciertos otros aspectos sociales que atañen a la comunidad y al quehacer nacional. También, ahora, si están yendo mal, exigimos, obviamente, exigimos que se cumpla y se respete y hemos sido en eso muy claros. Ahora bien, es importante decirle qué nomás ha hecho usted, porque su currículum es realmente muy amplio. Y qué importante también decirles, amigos televidentes de Hora Cero, que usted ha sido invitada por el propio Papa Francisco después de que usted escribió el libro Para niños con la cabeza en alto, y ha sido invitada por el Papa Francisco como observadora del Sínodo Amazónico y actualmente es vicepresidenta de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. ¿Qué trabajos realizan en conjunto con el Vaticano y en esta importante zona del país? Mire, cuando uno se pone a defender derechos, uno no sabe cuál es el camino que va a seguir. Solo sabe que tiene que hacer lo correcto y eso es lo que yo hice. Y eso me ha llevado a muchos caminos, sobre todo a generar incidencia en varios espacios. Uno es el espacio de la Iglesia Católica. Nosotros somos católicos aunque mantenemos nuestra tradición y todo lo demás. Es decir, somos católicos a nuestra manera. Y siempre pensé que la espiritualidad va de la mano con los procesos de lucha. Y que la Iglesia Católica, que en su mayoría está en Latinoamérica, podría acompañar estos procesos. Y eso es lo que le dije al Papa. O sea, ¿dónde estaban cuando Sarayaku estaba luchando, más o menos?
¿Dónde estaban cuando estaban violentando nuestros derechos? Tienen que empezar a ver el rostro de Cristo en la Amazonía. Si de verdad vamos a ir, tienen que saber que San Francisco fue un ecologista que protegía los derechos de la naturaleza. Pues en ese contexto hemos estado conversando, fue una experiencia muy interesante. Hablamos de desinversión de todo lo que pueda tener inversiones de la Iglesia Católica en industrias extractivas. Y he sido puesta como vicepresidenta, una de las vicepresidentas de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. ¿Qué implica esto? Que el trabajo dentro de la Iglesia en los países amazónicos tiene que ser fuerte en la exigibilidad de derechos, porque tenemos la Red Eclesial Panamazónica que incide en el territorio que acompaña a los pueblos indígenas y la Conferencia Eclesial de donde yo estoy, que tiene personería jurídica y que de alguna manera respalda todo este proceso y está en contacto con el Vaticano. Yo creo que son formas de incidir. Este es uno de los espacios que incido, porque yo incido en varios espacios de mujeres que luchan contra el cambio climático, espacios de gente que está en nuestra misma situación, también apoyando en otros aspectos. Entonces yo creo que es importante, porque una lucha no se puede hacer de manera aislada. Tiene que tener alianzas, tiene que tener nexos, pero también tiene que identificar personas que están de acuerdo con nuestros ideales, pero sobre todo generar una conciencia global de por qué nuestra lucha es tan importante para toda la humanidad. Sí, en este recorrido, en este programa, en donde estamos entrevistando a diferentes personalidades, hemos hablado básicamente de algo fundamental, derechos humanos y también de paz. Y en nuestro país también necesitamos paz. Hay mucha confrontación, mucho odio, aparte de los problemas económicos, sociales y también de inseguridad, también esas rencillas políticas que nos dividen en lugar de unirnos. ¿Es un enunciado hablar de paz en nuestro país en ese sentido o se puede lograr? Yo creo que se puede lograr. O sea, nuestra Constitución es muy clara y voy a hablar desde el punto de vista indígena, ¿no? El Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional, multicultural y biodiverso. Y entre las diferencias podemos lograr algo muy bonito. No hemos podido conectar estas diferencias. Y siempre cada uno hablamos desde nuestras propias formas y obviamente podemos tener razón, pero yo creo que tiene que haber un punto intermedio que se pueda lograr un bienestar para todo el país. Y ese punto intermedio es conocerse. Yo pienso que no nos conocemos. No nos conocemos entre los diferentes de cierta forma, porque en realidad somos todos seres humanos. No nos escuchamos, no nos sentamos a hablar. O mucha gente piensa que a veces hay sesgos de lado y lado. Los indígenas que detestan porque el capitalismo, el neoliberalismo o los ricos nos explotaron, y los otros que piensan que los indígenas no tenemos capacidad. Y entonces entre estas polarizaciones no hemos podido lograr algo que realmente pueda ser beneficioso para el país. Si podemos dejar nuestros egoísmos un poquito afuera y poder generar una construcción propia, yo creo que podríamos haber avanzado muchísimo. Lastimosamente no todos pensamos de igual manera, pero yo siempre soy una persona optimista y creo que siempre se puede conversar, por lo menos encontrar puntos comunes para empezar a ver cuáles son los puntos que nos conectan y empezar a caminar hacia adelante. Perfecto, muchísimas gracias entonces a Patricia Hualinga, defensora de los derechos humanos, por hablarnos de estos temas que son vitales para nuestro país, para la democracia y por supuesto para la defensa en general de los derechos, porque además ese mensaje que proyectamos hacia el mundo implica también que este es un país que puede acoger a la gente y hoy más que nunca necesitamos el apoyo de muchos extranjeros que deberían venir muchísimo más a conocer este maravilloso país y sobre todo esta zona extraordinaria que es la Amazonía. Muchas gracias por su tiempo, Patricia. Muchísimas gracias. Muy amable, perfecto. Vamos a un corte y continuamos con la parte final de Hora Cero desde la provincia de Pastaza. El espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario.
Guayaquil está en movimiento. 115 frentes de obra trabajan al mismo tiempo. Obras que avanzan en infraestructura, asfaltado y mejoramiento vial, mantenimiento eléctrico. Solución vial Huantanca Marengo. 4 años de retraso. Hoy a casi el 80%. Unidad médica en Puná. Corregimos los estudios deficientes. Hoy está al 73%. Solución vial Isidro Ayora. Américas. Avance al 85%. Mercado Norte. Suspendida más de 650 días. Hoy al 65%. Así se construye la ciudad de todos. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o de deporte, un escenario de entrevistas, un espacio más. Tenemos cita. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bien, continuamos con más de Hora Cero. Ahora vamos con el asambleísta Adrián Castro, que está justamente en la asamblea. Él es asambleísta por ADN y ahora mismo se está discutiendo esta ola de denuncias con respecto al lavado de dinero. Asambleísta, ¿cómo está la situación actualmente en la asamblea y qué es lo que se ha discutido en estos instantes? Hola José, qué gusto saludarle a usted, a todos los amigos que nos están escuchando, nos están viendo desde sus casas, sus oficinas a estas horas. Bueno, sin duda que la investigación que realizaron varios periodistas en este país hace algunos días con la colaboración de algunos, entre otros actores, tanto políticos, juristas y demás del país, nos permitimos pues revelar que definitivamente el tema de la contratación pública durante los últimos años ha venido trayendo consecuencias graves como los que reportaban justamente en el análisis investigativo. Y entre otras cosas, la preocupación mayor es que ciertos grupos delictivos durante los últimos tiempos han encontrado la forma astutamente para entrar en algunos municipios y otras instituciones del país, claro, ganando contratos millonarios a causa de la falta de control por parte de los concejales, digo yo, ¿no? Porque quienes fiscalizan los actos del Ejecutivo dentro de los cantones son los concejales, en los actos, en cambio, de las administraciones anteriores del Ejecutivo, los asambleístas, pero en buena hora que este momento se haya revelado aquello, porque el CERCOP también tiene que afinar ajustar algunas situaciones dentro del propio sistema, su normativa, la capacitación y demás, para evitar que los grupos narcodelictivos encuentren ahora la manera de hacer blanqueo o lavado de activos a través de la contratación pública en el país, durante los años anteriores, por supuesto. Ahora, indiscutiblemente esa es una tarea y un proceso enorme de investigación. ¿En qué etapa está y cuáles son los siguientes pasos que se van a discutir en la Asamblea? Bueno, en este momento, básicamente lo que tienen que hacer, digo, las autoridades que han sido sobre todo nombradas dentro de esos procesos, es insertar, si es que tienen buena fe, evidentemente, y si es que no están dentro del chanchullo de los contratos corruptos que se han suscrito con los representantes o miembros de GDOs en este país, es algo absolutamente vergonzoso, es poner las denuncias inmediatamente en la Fiscalía y en la Contraloría General del Estado. Por supuesto, dentro de los consejos cantonales, ahora sí no creo que exista excusa o pretexto para que los concejales tengan en esta ocasión, ahora sí, la voluntad, porque a veces veo que se les da haciendo la investigación en lugar de hacer ellos mismos. No quiero, además, José, de ninguna manera generalizar. Hay concejales que sí hacen su trabajo, por supuesto, pero una inmensa mayoría no lo están haciendo. Se jactan de únicamente asistir a eventos en donde les invitan los alcaldes, las alcaldesas, cortar la cinta, tomarse la foto, y eso sí, para no hacer nada más, y eso está mal. Yo considero que este rato lo que deben hacer las entidades es entrar mucho más al fondo de lo que está pasando
Y en el caso concreto de nosotros, mire lo que hizo la Asamblea Nacional, José. Se hizo una importantísima reforma en la ley de contratación pública en donde dentro del CERCOP ahora se inserta un organismo de control de lavado de activos, los temas de los blanqueos, el tema de narcoterrorismo, el tema del uso indebido de los fondos del Estado y demás. Funciona con la UAFE, con el SRI. Hay que ponerle agilidad para que el CERCOP cree inmediatamente este organismo que está dentro de la reforma. Pero lo fundamental dentro de la reforma es que ya se colocó dentro de los conceptos de corrupción. Estoy perdiendo la comunicación, la señal con Adrián Castro, que está vía Zoom. No sé si me confirman, si lo tenemos al aire. Ok, les manifestaba. La colusión y la vinculación son dos efectos dentro de la contratación pública, dos definiciones que hoy están mucho más amplias, José. Hoy la vinculación y la colusión habla ya no de los oferentes, sino también de los proformantes. ¿Y a dónde voy con esto? Que el meollo de la corrupción inicia cuando se prepara el proyecto, en la fase preparatoria, en donde ingresan aparentemente 3 proformas, pero de las 3 proformas se engaña a la administración pública. Bien, tenemos que concluir el programa, estamos con algunos problemas de señal, lamentablemente por los problemas de energía en todo el país. Aquí en Pastaza también estamos afectados, pero esperamos tener mañana un programa en vivo con esta Convención Internacional de Comunicación Política. Gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros y continuamos con el seguimiento de estos temas. Hasta el día de mañana, soy José Toledo.